Hola, esta es la materia de seguros y fiducia. Soy alumna de la Universidad Politécnica Salesiana y ahora les voy a hablar sobre el negocio fiduciario. Se dice que son actos de confianza en virtud de los cuales una persona constituyente entrega a otra, que es el fiduciario, uno o más bienes, para que ésta cumpla con ellos una finalidad específica en beneficio del constituyente o de un tercero, que es el beneficiario. ¿Cuál es la fiducia? ¿Cuál es el concepto? El concepto es que dice operación jurídica que consiste en transferir un bien a una persona a condición de que lo devuelva después de un tiempo convenido y en unas condiciones determinadas. ¿Quién es el mandato? El mandato se dice que es el mandato o mandatario que se obliga a celebrar por cuenta de otro mandato uno o más actos jurídicos de comercio. El mandato puede ser representativo o sin representación, que a continuación les voy a explicar. El no representativo, cuando los actos realizados por el mandatario en ejercicio de su cargo se radican en su cabeza y él, para posteriormente transferir los efectos de la ejecución del cargo a su mandante. Y el representativo, cuando los actos realizados por el mandatario se radican directamente en la cabeza del mandante. El mandatario. Persona que mediante un contrato de mandato acepta de otra, llamada el mandante, el encargo de representarla en determinados actos jurídicos o de gestionar sus negocios. El mandante. El mandante es persona que confía a otra su representación o la gestión de sus negocios. Partes que intervienen. Las partes que intervienen en un negocio fiduciario son fiduciante, fideicomitente o constituyente. 2. Fiduciario o fideicomisario, sociedades fiduciarias. Y tercero, beneficios. El fideicomiso mercantil. Bueno, estas son las clases de negocios fiduciarios, que se dividen en dos: fideicomiso mercantil y encargo fiduciario. El fideicomiso mercantil dice que si existe transferencia de propiedad, y el encargo fiduciario es cuando no existe transferencia de propiedad. El fideicomiso mercantil, concepto. Se dice que es un contrato en virtud del cual una o más personas naturales o jurídicas transfieren en forma temporal e irrevocable la propiedad de bienes muebles o inmuebles a un patrimonio autónomo. El fideicomiso mercantil, con personalidad jurídica, para que una administradora de fondos y fideicomisos, en su calidad de representante legal, cumpla con las finalidades del contrato a favor del propio constituyente o de un tercero. El fideicomiso mercantil, las modalidades del negocio fiduciario mercantil se dividen en 5, que es de garantía, de administración, inmobiliario, inversión y de proceso de titularización. Las partes contractuales. El patrimonio autónomo, que son los bienes inmuebles o inmuebles, el constituyente o el fideicomitente. 2. La administradora de fondos y fideicomisos, que se deriva a la fiduciaria. Y tercera, persona beneficiaria. Las partes contractuales, el patrimonio autónomo. Se dice que es el conjunto de derechos y obligaciones afectados a una finalidad y que se constituye como efecto jurídico del contrato. También se denomina fideicomiso mercantil. Se dice que el contrato del fideicomiso mercantil deberá otorgarse mediante escritura pública. El fideicomiso mercantil tendrá un plazo de vigencia o podrá subsistir hasta el cumplimiento de la finalidad prevista o de una condición. El encargo fiduciario, están las modalidades de encargos fiduciarios.
se dividen en cuatro, que es de gestión, de inversión, de tenencia y de enajenación. La presentan los mismos del contrato de fideicomiso mercantil, pero se diferencian ya que no existen transferencias de bienes de parte del constituyente, que conserva la propiedad de los mismos y únicamente lo destina al cumplimiento de finalidades instituidas de manera irrevocable. Por lo tanto, en los encargos fiduciarios no se configura personas jurídicas alguna. Los contratos de encargo fiduciario no requerirán de instrumento público abierto, pero sí de contrato escrito. Los contratos de negocios fiduciarios deben de redactarse en términos sencillos, de clara comprensión, que tienen que reflejar con fidelidad y precisión las condiciones jurídicas y económicas que se deriven del contrato, determinando claramente el objeto del fideicomiso mercantil o del encargo fiduciario y las instrucciones que hará viable el mismo. Ahora les voy a hablar sobre el negocio fiduciario. El modelo legal del negocio fiduciario, pues esta dice que el mercado de valores en Ecuador inicia con Bolsa de Comercio como institución jurídica en 1906. Cerrando por la escasa oferta de títulos valores, a la falta de educación del público en este tiempo de inversiones financieras, a las pocas estructura industrial del país y a los cambios políticos de la época. En 1935 dice que se estableció en Guayaquil la Bolsa de Valores y Productos del Ecuador. En 1965 se crea la Comisión de Valores Corporación Financiera Nacional como una institución orientada a la concesión de crédito y el desarrollo industrial. Estas están registradas por las normas de ley de compañías y bajo el control de la Superintendencia de Compañías. En julio de 1969 se establecen las bolsas de valores como compañías anónimas en Quito y Guayaquil. Esta se transformó en las bolsas de valores de compañías anónimas a corporaciones civiles sin fines de lucro. La primera LMB fue expedida el 28 de mayo de 1993 y su principal aporte fue la constitución de las casas de valores en lugares de las agentes de bolsa. Las partes intervinientes en un negocio fiduciario son fiduciante, fideicomitente o constituyente, fiduciario o fideicomisario, sociedad fiduciaria o beneficiario. Las partes intervinientes, cuando es fideicomitente o constituyente, es el cliente de la sociedad fiduciaria quien le encomienda una gestión determinada, transfiere o entrega los bienes objeto del contrato, indica la finalidad del contrato y suministra las instrucciones a la fiduciaria. El fiduciaria son entidades de servicios financieros, sociedades anónimas autorizadas y sujetas a la inspección, control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Administra, gestiona de acuerdo con las instituciones establecidas por el fideicomitente y las normas vigentes. El beneficiario es la persona que debe recibir los bienes transferidos junto con sus frutos y rendimientos al finalizar el contrato. Puede ser el mismo fideicomitente o un tercero designado por este. ¿Quiénes pueden actuar como constituyentes o fideicomitentes? Las personas naturales o jurídicas privadas, públicas o mixtas, nacionales o extranjeras o entidades dotadas de personalidad jurídica. Fideicomitente de derechos y obligaciones. En el artículo 125 de las obligaciones de medio y no de resultado, dice que son las que se prevean en el contrato de fideicomiso mercantil y en el de encargo fiduciario. El fiduciario no garantiza con su actuación que los resultados y finalidades pretendidas por el constituyente efectivamente se cumplan. Algunas de estas obligaciones pueden ser integrar en el patrimonio del fideicomiso los bienes y derechos señalados en el contrato en el tiempo y lugar estipulados,
pagar al fiduciario la retribución convenida y reembolsar al fiduciario los gastos incurridos en la administración del fideicomiso. ¿Quiénes pueden actuar como beneficiarios? Pueden actuar las personas naturales o jurídicas privadas, públicas o mixtas, de derecho privado con finalidad social o pública, nacionales o extranjeras o entidades dotadas de personalidad jurídica designadas como tales por el constituyente en él. Entre los derechos y obligaciones que pudieran darse en el beneficiario son derechos derivados por la propia naturaleza del contrato y acuerdo entre sus partes, recibir todas las presentaciones que le correspondan conforme al contrato, exigir al fideicomitente que integre en el patrimonio autónomo del fideicomiso los bienes que ofreció, exigir al fiduciario el cumplimiento de los fines y pedir cuentas al fiduciario. ¿Quiénes pueden actuar como fiduciarios? Dice que se puede actuar aquella persona natural o jurídica encargada de un fideicomiso y de la propiedad de los bienes que lo integran, a solicitud de un fideicomitente y en beneficiario de un tercero, como por ejemplo las administradoras de fondos que sean públicas o privadas. El contrato fiduciario, contenido básico, terminación. Contenido básico del contrato. El contrato del fideicomiso mercantil o de encargos fiduciarios deberá contener por lo menos lo siguiente. Los requisitos mínimos, la identificación del o los constituyentes y del o los beneficiarios. Una declaración juramentada del constituyente de que los dineros o bienes transferidos tienen procedencia legítima, que el contrato no adolece de causa o objeto ilícito y que no invoca prejuicios a acreedores del constituyente o a terceros. La transferencia de los bienes en fideicomiso mercantil y la entrega o no cuando se trate de encargos fiduciarios. Los derechos y obligaciones a cargo del constituyente, de los constituyentes adherentes en caso de haberse previsto su adhesión, del fiduciario y del beneficiario. En el artículo 134, terminación del fideicomiso mercantil, son causas de terminación del fideicomiso mercantil o del encargo fiduciario, además de las previstas en el contrato constitutivo, las siguientes: el cumplimiento de finalidad establecida en el contrato, el cumplimiento de las condiciones, el cumplimiento o la falla de la condición resolutoria, el cumplimiento del plazo contractual, la imposibilidad absoluta de cumplir con la finalidad establecida en el acto constitutivo, la sentencia ejecutoria dictada por autoridad judicial competente o el laudo arbitral de conformidad con la ley. En el artículo 134, terminación del fideicomiso mercantil, son causas de terminación del fideicomiso mercantil o del encargo fiduciario. Además de las previstas en el contrato constitutivo son las siguientes, que es lo que estamos hablando a continuación. Otra dice que sería la resiliación del contrato de fideicomiso mercantil siempre que no afecte los derechos del constituyente, de los constituyentes adherentes, del beneficiario, de acreedores del fideicomiso mercantil o de terceros, y la quiebra o disolución del fiduciario siempre que no exista sustituto. Las condiciones resolutorias dice que son circunstancias en que se establece un contrato y que en caso de cumplirse conlleva la anulación de los efectos principales que hubiera producido el citado contrato. La resiliación es un modo de extinguir las obligaciones que consiste en una convención para dejar sin efecto un acto jurídico valiente celebrado por un mutuo consentimiento de todos los que intervienen en su celebración. Y el laudo es la denominación de la resolución que dicta un árbitro y que sirve para dirimir o resolver un conflicto entre dos o más partes. El equivalente al laudo en el orden jurisdiccional en la sentencia, que es la que dicta el juez. Ahora les voy a hablar sobre la fiducia en garantía.
Dice que la fiducia en garantía es un contrato en virtud del cual el constituyente transfiere de manera irrevocable la propiedad de unos o varios bienes a título de fideicomiso mercantil al patrimonio autónomo, para garantizar con ellos y o con su producto el cumplimiento de ciertas obligaciones claramente determinadas en el contrato. En el caso de que el deudor, constituyente o fideicomitente no satisfaga oportunamente la deuda, el fiduciario procederá a la venta del bien o bienes destinado al producto obtenido, al pago de la deuda y devolviendo cualquier excedente al fideicomitente. Caso contrario al pago de la deuda, los bienes son restituidos por la fiduciaria al fideicomitente. Las partes que intervienen, la fiduciaria, es quien actúa como vocera del fideicomiso constituido mediante la transferencia o entrega del bien que realiza el fideicomitente a la fiduciaria en virtud del contrato fiduciario que suscribe. El acreedor garantizado. Es inherente a la fiducia en garantía la estipulación a favor de un acreedor, el cual puede estar designado en el mismo contrato o ser designado posteriormente por el fideicomitente. El acreedor designado es un beneficiario del contrato una vez vincula a este mediante su aceptación, la cual se da cuando concurre a suscribir el contrato fiduciario o cuando, habiendo sido designado posteriormente, recibe el certificado en garantía. El fideicomiso en garantía se compone de tres partes, que es el cliente, el acreedor y la fiducia. Dice que el cliente transfiere bienes o recibe bienes en caso de cumplimiento de la obligación. El acreedor recibe el bien o el producto de la venta del bien en caso del incumplimiento. Y la fiducia vende bienes en caso del incumplimiento. Los tipos de fiducias en garantía, pues hay títulos de valores en garantía, bienes inmuebles y cartera en garantía. A continuación les voy a hablar cada uno de ellos. Los títulos en valores en garantía dice que garantizan los títulos valores transferidos a título de fiducia mercantil o el producto de su enajenación, el cumplimiento de ciertas obligaciones a cargo del fideicomitente o de terceros, designado como beneficiario al acreedor de estos. Bienes inmuebles en garantía. Garantizar operaciones crediticias contraídas con el beneficiario por parte del fideicomitente, constituyente hasta el monto determinado por el acreedor en base al avalúo del bien. Este fideicomiso también se podría constituir recibiendo en propiedad acciones de una compañía cuyo único activo es un bien inmueble. La cartera en garantía. Garantizar operaciones crediticias contraídas con el beneficiario por parte del fideicomitente, constituyente hasta el monto determinado por el acreedor, el beneficiario, en base al valor presente de la cartera menos un porcentaje previamente determinado que sirve para cubrir la cartera vencida e incobrable. Las ventajas de fiducias en garantías dice que es no tener que constituir hipoteca. Los bienes dados en garantía solo responden por las obligaciones expresamente determinadas en el contrato de fideicomiso. Al efectuar un contrato de fiducia de garantía y por incumplimiento del fideicomitente, haya necesidad de entregar el bien o venderlo para pagar con sus productos a los acreedores, se evita un proceso judicial, a diferencia de las demás formas de garantía. Ahora les voy a hablar sobre fideicomisos de administración y gestión fiduciaria. Es el contrato en virtud del cual se transfieren ciertos bienes o derechos al fiduciario para que los administre con base en las finalidades pretendidas por el fideicomitente, que están relacionadas con operaciones de custodia, tenencia, conservación o cobro de los productos de los bienes fideicomitidos, entrega de sus rendimientos o beneficios al beneficiario o a cualquier otro tipo de encargo lícito que se incluya en el contrato de fideicomiso mercantil.
El propósito de estos contratos es que el fiduciario custodie, administre los recursos y el futuro transmita su propiedad en la forma y términos estipulados en el contrato de fideicomiso. El objetivo general es satisfacer necesidades específicas del cliente a través del producto del fideicomiso de administración que se obtenga, esto dependiendo del tipo de administración que se requiera y del tipo de negocio que se realice. Las partes que intervienen en el fideicomiso en administración pues son el cliente, la fiducia y el beneficiario. El cliente, ya como lo dijimos anteriormente, se transfieren bienes o derechos para cumplir una finalidad específica. El beneficiario recibe dinero o bienes según encargo del fideicomitente y la fiducia cumple el cargo del fiduciario. Las características principales es la diversidad de objetos y de las actividades que se pueden realizar a través de un fideicomiso en administración. Este tipo de fideicomiso es más general o amplio. Comprende desde una administración y gestión simple hasta una administración y gestión compleja. Los tipos de fideicomiso en administración son flujos de fondos y pago condicionado. Debido a la amplia gama de fideicomisos que puedan existir, dentro de esta definición es necesario señalar las clases que son utilizadas con mayor frecuencia. A continuación les voy a hablar cada uno de ellos. El flujo de fondos, que es asegurar la fuente de repago de operaciones crediticias contraídas con el acreedor por parte del fideicomitente constituyente, hasta un monto determinado en base al valor presente de los flujos a recibirse en el futuro, según lo que indica el contrato suscrito por el fideicomitente. Pago condicionado, asegurar a dos o más partes que se encuentren en un proceso de negociación el cumplimiento de las condiciones previamente establecidas, salvaguardando los intereses de las partes en la transferencia del dominio del bien. Gracias.